Al finalizar el siglo XIX, la Marina de Estados Unidos lo logró, en parte por un acorazado brasileño, asustando a algunos políticos para que realmente consiguieran fondos del Congreso de los Estados Unidos cuando no estaban en guerra activa con alguien más. Esto llevó a la creación de las primeras partes de lo que se denominó la Nueva Marina de Acero, o la Flota Atlántico, blindado, crucero, después de las letras iniciales de algunos de los barcos que se construyeron primero para ella. Y con estas nuevas capacidades surgió un poco más de interés en lo que realmente estaba sucediendo fuera de las fronteras de Estados Unidos, al menos cuando se trataba de países con más poder de fuego que los que seguían en la era feudal y eran fáciles de controlar. O eran islas tan pequeñas que casi nadie sabía de su existencia. En particular, Centroamérica y el Caribe seguían estando en gran medida bajo el control de varios imperios europeos, pero también estaban justo en la puerta de Estados Unidos. Cuba, por ejemplo, estaba bajo control español, pero estaba atravesando una serie de movimientos de liberación que en su mayoría se habían convertido en una guerra civil de baja intensidad o en una serie de ataques guerrilleros, dependiendo de qué lado de esa ecuación particular te encuentres. Pero Cuba también tenía bastante comercio con Estados Unidos, y al igual que en el preludio de la Guerra de Independencia de Estados Unidos más de un siglo antes, ahora había una combinación de interrupciones económicas que le estaban costando mucho dinero a la gente rica y desacuerdos políticos sobre cómo las potencias europeas remotas estaban manejando asuntos relativamente cercanos a Estados Unidos. Cuando esto se combinó con la cobertura de la prensa, que buscaba más titulares y ventas de periódicos que cosas molestas como los hechos, las ruedas de la intervención empezaron a girar. Una de las formas clásicas en que una potencia del siglo XIX expresaba su preocupación y también intentaba salvaguardar sus intereses económicos, y los ciudadanos que estaban presentes en una zona en particular era enviar un buque de guerra a esa zona para vigilar las cosas. En enero de 1898, el crucero blindado USS Maine llegó al puerto de La Habana, equipado con 2 torretas gemelas de 10 pulgadas y varios cañones menores. El Maine había sido uno de los primeros nuevos barcos de acero junto con el acorazado Texas. Después de casi una década entre su autorización y su puesta en servicio real, en realidad solo había entrado en servicio unos pocos años antes de este momento, y así imponía una presencia bastante dominante en las aguas de Centroamérica. Algunos la llamaban un acorazado de algún tipo, usualmente un acorazado de segunda clase, debido a sus cañones más pequeños, dejando la semántica, con casco blanco de paz, superestructura ocre y cañones negros, ciertamente daba la apariencia. Al mando estaba un capitán, Carlos D. Sigsbee, un veterano de 53 años de la Guerra Civil estadounidense con un interés pasajero en la hidrografía. Como la tensión con España estaba aumentando, sospechaba que algo podría hacerse a su barco. Mientras el Maine estaba amarrado y se restringía la entrada de visitantes, también se prohibió que barcos y botes se acercaran demasiado, y se les dijo a los marines a bordo que mantuvieran una vigilancia constante, además de tener munición de uso inmediato lista junto a los cañones más pequeños del barco. En otras partes del mundo, las tensiones seguían aumentando aún más. Al otro lado del Atlántico, la industria británica de construcción naval seguía trabajando alegremente, no solo un vasto programa de expansión para la Marina Real, sino también toda una serie de pedidos de buques de guerra de diferentes tamaños para alrededor de media docena de armadas extranjeras al mismo tiempo, incluyendo a España, que había encargado algunos destructores. Pero también había rumores de que España, a la luz de las tensiones en Centroamérica, estaba tratando de adquirir más barcos, tanto en términos de nuevos pedidos como también en hacerse cargo de barcos que estaban siendo construidos para otros que ya no podían pagarlos, y estos barcos obviamente estarían disponibles mucho antes. Brasil, por ejemplo, había encargado 4 nuevos cruceros protegidos unos años antes. Uno de ellos, debido a circunstancias económicas, ya había sido vendido en los astilleros a Chile. Y mientras esperaban recibir el segundo, los 2 últimos parecían estar potencialmente a la venta. Y si lo estaban, bueno, España estaba interesada. Para evitar que España los obtuviera, el agregado naval de Estados Unidos en el Reino Unido podía intervenir y comprarlos para su marina. Si eso era lo que se requería para mantenerlos fuera de las manos españolas, al final, de hecho, serían comprados por la Marina de los Estados Unidos y se convertirían en la primera clase Nueva Orleans.
Pero de vuelta a bordo del Maine, sus depósitos de carbón contenían dos tipos diferentes de carbón. Había carbón antracita, el combustible histórico predeterminado de la Marina de Estados Unidos, disponible en varios yacimientos en el este del país. Y carbón bituminoso, que se había cargado un par de meses antes. En Newport News ahora, aunque el antracita ardía más limpio y era mucho más estable en almacenamiento, también era algo caro. El carbón bituminoso que estaba disponible en otros yacimientos de carbón de Estados Unidos era más barato, y al menos en el caso del carbón bituminoso que se conseguía en Estados Unidos. Por pie cuadrado de la parrilla de la caldera, ardía un poco más caliente, lo que otorgaba más potencia, pero también era mucho menos estable y era tan sutil como un ladrillo en la cara. Desprendía enormes nubes de humo negro espeso, así como chispas cuando se quemaba, a diferencia de la antracita que, si se quemaba correctamente, casi no producía humo visible. La cantidad significativa de compuestos secundarios en el carbón bituminoso también significaba que las parrillas tenían que limpiarse con más regularidad, y la ceniza tenía que retirarse mucho más seguido también. Con una flota casi totalmente a vapor, la Marina de los Estados Unidos, pese a sus desventajas, adoptaba el uso de carbón bituminoso más barato, casi completamente por una cuestión de costos. Pero ante la posible necesidad de una acción rápida, el capitán Sigsbee había conservado tanto de este carbón bituminoso como le fue humanamente posible, ya que el carbón antracita permitía un viaje relativamente fácil a La Habana y significaría un trabajo mínimo para las calderas una vez que llegaran allí, mientras que su reserva de carbón bituminoso sería útil, debido a su mayor potencia, para poner el barco en movimiento más rápidamente, en caso de que ocurriera algo en algún punto de la costa cubana. El Maine estaba originalmente programado para regresar a Estados Unidos a mediados de febrero, pero ahora se temía que si se iba, a menos que un barco similar o más grande la reemplazara, cualquier ventaja que Estados Unidos hubiera obtenido en influencia en la zona por su presencia se perdería. Con el barco aún separado de los lugareños, salvo unos pocos invitados seleccionados para la cena, en su lugar, se decidió que otros barcos civiles estadounidenses que iban y venían de La Habana recibirían instrucciones de dejar parte de sus suministros en el Maine para mantenerlo en la estación, y también se envió el torpedero USS Cushing para una entrega de artículos específicos militares que el Maine necesitaba, pero que los barcos civiles generalmente no transportaban. Todo parecía estar saliendo más o menos según lo planeado, pero luego, en la noche del 15 de febrero de 1898, aparentemente sin motivo alguno, la proa del Maine desapareció en una explosión colosal. El barco se hundió rápidamente, con no menos de 261 muertos, la mayoría de ellos tripulantes, que murieron de inmediato por la explosión o poco después, al ser arrojados al puerto de noche y luego ahogarse. Pocos oficiales murieron, ya que los soldados estaban alojados en la parte delantera del barco, donde fue la explosión, mientras que la mayoría de los camarotes de los oficiales estaban en la popa, lo más alejado de la explosión. En total, menos de 100 de los 355 tripulantes sobrevivieron, y con esa pérdida de vidas, la situación comenzó a salirse rápidamente de control. Los medios culparon a España de destruir el barco con una mina, y todo esto pronto llevó a la guerra hispano-estadounidense. Pero desde el principio, algunas personas querían saber qué fue lo que realmente hundió al Maine. En Estados Unidos, el secretario de la Marina ya lo había notado. La división de opiniones parecía tener más que ver con las creencias políticas de las personas que con los hechos. Aquellos que querían la guerra insistían en que España había volado el barco, y que esto, por lo tanto, era una razón para ir a la guerra. Quienes evitaban el conflicto decían que fue un accidente y no justificaba ir a la guerra. Incluso uno de los primeros mensajes del capitán Sigsbee parecía estar cubriéndose, diciendo lo siguiente: probablemente el Maine fue destruido por una mina, quizás por accidente. Supongo que su atraque fue preparado antes de su llegada, quizás hace mucho tiempo. Solo puedo suponer esto. La mayoría de los oficiales navales parecían inclinarse más por un accidente que por un sabotaje. Frank F. Fletcher, por quien se nombró la clase de destructores Fletcher de la Segunda Guerra Mundial y quien también era tío del futuro almirante de la Segunda Guerra Mundial Frank Jack Fletcher, escribió en ese momento: el desastre del Maine es el único tema aquí, ahora. Todos empiezan a creer que el desastre fue por la ubicación del polvorín, junto a los depósitos de carbón, en los que debió haber combustión espontánea.
El principal oficial de artillería de la Marina de Estados Unidos, Felipe R. Alger, entonces en la Academia Naval, escribió una carta pública para contrarrestar a quienes culpaban a los españoles, sugiriendo que otros altos oficiales promovían la versión de la mina española. Y se había hartado de ser ignorado, escribió. Respecto a la causa de la explosión del Maine, sabemos que ningún torpedo conocido en la guerra moderna puede causar una explosión por sí solo, del tipo de explosión ocurrida en el Maine. No sabemos de casos donde la explosión de un torpedo o mina bajo un barco haya detonado el polvorín interno. Simplemente ha abierto un gran agujero en el costado o en el fondo por donde entró el agua y como consecuencia de eso, el barco se hundió. Las explosiones de polvorines generan efectos iguales a los de la explosión en el Maine. Cuando se trata de buscar la causa de la explosión del polvorín del Maine, no debemos buscar causas improbables, sino aquellas de las que ya nos hemos protegido antes. La más común es por incendio en los compartimientos de carbón. Varios de nuestros barcos han estado en peligro por esta causa. Hace poco, un incendio en los compartimientos de carbón del Cincinnati quemó accesorios y cajas de madera dentro del polvorín. Y si no se hubiera descubierto a tiempo, sin duda habría resultado en una catástrofe a bordo de ese barco, similar a la que ocurrió en el Maine. Voy a enfatizar nuevamente el hecho de que ningún torpedo explotó, ningún barco ha producido jamás algo así. O, según nuestro conocimiento, puede producir una explosión de un polvorín en su interior. Él casi siempre tenía razón. Casi 20 años después, el pre-Dreadnought Seiner Majestat Schiff Pommern fue destruido por la explosión de un polvorín tras el impacto de un torpedo. Los torpedos, lanzados en la Primera Guerra Mundial, llevaban cabezas de guerra que eran típicamente de 3 a 4 veces más potentes que las que estaban disponibles a finales de la década de 1890, con pocas mejoras en los sistemas de defensa contra torpedos instalados en el ínterin. E incluso después de ese hundimiento en particular, las cabezas de guerra de minas y torpedos, mucho más grandes, tendían a permitir la entrada de agua lo suficientemente rápido como para apagar cualquier incendio que la explosión inicial pudiera haber causado. En varias revistas. Ampliando sobre el incendio en el USS Cincinnati, se revisaron los registros de la Marina de Estados Unidos de 1895 a 1897. Además, sin embargo, el primer mes de 1898 muestra que en esos años, antes de la pérdida del Maine, hubo no menos de 3 incendios en los depósitos de carbón en el crucero USS Olympia y 4 en el USS Wilmington. Al menos uno se registró en cada uno de los siguientes, el USS Petrol, el Lancaster y el Indiana, y hubo múltiples incendios a bordo del crucero blindado USS Brooklyn. Aunque el número exacto no fue cuantificado, lo cual quizás sea preocupante en sí mismo. El incendio que se registró a bordo del Cincinnati, así como otro a bordo del USS Nueva York, casi provocaron que las Santa Bárbaras explotaran, como se mencionó parcialmente en la carta anterior. Y el USS Oregón también había informado que sus Santa Bárbaras habían estado en riesgo por al menos un incendio en un depósito de carbón, aunque no al grado inmediato que ocurrió en el Cincinnati y el Nueva York. De hecho, 3 meses antes de la pérdida del Maine, el subsecretario de la Marina, un tal Theodore Roosevelt, había recomendado una investigación exhaustiva sobre los diferentes tipos de carbón y las causas de toda esta combustión espontánea en la Marina. Y en el momento de la pérdida del Maine, ya había dado órdenes permanentes a los agregados navales estadounidenses para recabar información sobre cómo prevenían otras marinas la ignición espontánea del carbón. Entonces, ¿por qué, dado esto, se dijo que el Maine fue hundido por una mina española? Hay varias razones. Las facciones políticas que querían la guerra y la prensa que quería titulares, y la guerra les daba los mejores titulares, fueron muy insistentes en promover su idea de la mina. Algunos en la Marina de los Estados Unidos eligieron esta postura porque era la menos mala de 2 opciones. Si el Maine se perdió por un problema interno, la tripulación y el capitán eran muy culpables. Y quizá también había un problema de fondo con los barcos de la Marina de Estados Unidos. Tendrían que admitir fallas internas graves en la Marina y no querían hacerlo. Por otro lado, si los españoles eran responsables, entonces todavía quedaba la duda de si la tripulación había sido negligente al no detectar la colocación de la mina. Pero había un par de salidas para eso. Los españoles quizá fueron astutos, o solo pusieron la mina en el fondeadero antes de que llegara el barco principal.
Las minas de puerto se controlaban desde tierra y podían activarse o desactivarse a voluntad siempre que los cables resistieran. Esto implicaría que la culpa fuera de alguien más, no de la Marina de los Estados Unidos. Luego, tras declararse la guerra, la pérdida del Maine no solo fue un buen grito de guerra, sino también algo muy vergonzoso. Luego, posteriormente, admitir que había sido a la guerra por un colosal malentendido. Pero en privado, la Marina de los Estados Unidos convocó rápidamente un tribunal de investigación, al igual que los españoles. Los estadounidenses, por supuesto, tenían una idea mucho mejor de la estructura y los procedimientos operativos del barco, mientras que los españoles, al menos al principio, tenían un acceso más directo al naufragio y, obviamente, mucha más familiaridad con la disposición del puerto. En esos primeros días, en los meses entre el hundimiento del barco y la declaración de guerra, incluso hubo cierto grado de cooperación entre ambos bandos. La investigación preliminar española se concluyó bastante rápido, ya que no tenían permiso para bucear en el naufragio, ni tampoco buzos para acceder al naufragio. Al principio, estaban mayormente limitados a observaciones desde botes y nadadores en la superficie, además de entrevistar a testigos locales y usar su propia experiencia técnica en estos asuntos. Concluyeron que la causa general probablemente fue algún tipo de explosión interna. Esto se basó en el hecho de que no sabían de ninguna mina colocada en el área y no pudieron encontrar ninguna evidencia de ello, teniendo en cuenta que se habló sobre la posibilidad de que los disidentes pudieran haber colocado una mina para intentar involucrar a Estados Unidos en la guerra, en vez de que fueran los españoles. También mencionaron que no hubo bancos de peces muertos tras el incidente, algo común en explosiones en puertos poco profundos, pero no en explosiones dentro de barcos, donde la bola de fuego en expansión, que era algo más lenta en comparación con la onda de choque inicial que ocurre con una mina o un torpedo, sería lo que principalmente se propagaba a través del agua. Y los testigos que pudieron encontrar informaron haber visto explotar el barco, pero nadie informó haber visto una columna de agua elevarse junto al barco, como se vería con algún tipo de fuente externa, como un torpedo o una mina que lo detonara todo. Al día siguiente de que los oficiales españoles enviaron su informe preliminar, una pequeña flotilla de embarcaciones estadounidenses llegó para comenzar a examinar los restos por sí mismos. Esto incluía a buzos de la Marina de los Estados Unidos que estaban allí para enfocarse en lo que realmente le había sucedido al barco, y a otros buzos comerciales que estaban allí bajo órdenes de la Marina de los Estados Unidos para rescatar lo que pudieran. Y para este momento, que era aproximadamente una semana después de que el barco se hundió, también se había encontrado a algunos buzos españoles para ayudar. No es sorprendente que estos tres grupos a veces se estorbaran entre sí. La investigación escuchó testimonios que decían que se habían seguido los procedimientos adecuados para cuidar los almacenes de municiones y los búnkeres, y que los torpedos del barco, que algunos pensaban que podrían haber estado involucrados de alguna manera, en realidad no estaban armados y, por lo tanto, no pudieron haber sido la causa. Los buzos que revisaban los restos de la proa confirmaron rápidamente que una o ambas bodegas de municiones delanteras habían explotado, con más daños encontrados en babor que en estribor. Pronto. Gran parte del examen y las preguntas se enfocaron en la quilla del barco, ya que frente a las bodegas de municiones, la quilla fue elevada sobre la cubierta principal y retorcida. La pregunta parecía ser si una explosión interna podría causar algo tan violentamente masivo. Aunque se presentaron teorías que podrían explicar que solo las bodegas de municiones explotaran y así causaran esta deformación. Al final, el tribunal decidió que el barco había sido alcanzado por dos explosiones separadas. Una mina colocada debajo de la proa del barco, que la levantó hacia arriba y causó la curvatura extrema de la quilla, seguida por una segunda explosión en los almacenes de municiones que había volado las cubiertas blindadas y principales y luego las había doblado sobre sí mismas. Sin embargo, lo crucial es que el tribunal no pudo determinar quién fue responsable de la mina. Pero sí consideraron que una mina de considerable potencia había explotado en la proa del barco, y pensaron que esto fue a cierta distancia hacia adelante de los almacenes de municiones. El pequeño detalle de no asignar realmente la responsabilidad por la colocación de la mina parecía haberse perdido. Mientras el país se encaminaba a la guerra, la culpa de la explosión principal recayó sobre España. Pero pronto otros expertos empezaron a opinar en contra de la idea de una mina. Allá en el Reino Unido, un teniente coronel,
Bucknell, quien era experto en minas y había realizado varios experimentos prácticos en barcos antiguos, argumentó en un artículo de una revista profesional que una mina lo suficientemente grande como para causar el tipo de daño observado habría necesitado tiempo para prepararse y una tripulación bastante grande para instalarla si se colocaba en el puerto. Los españoles solo tuvieron menos de 24 horas de aviso sobre la llegada del Maine, y menos aviso sobre en cuál de los 4 grandes atracaderos de buques de guerra estaría amarrada. Eran muelles comerciales muy concurridos, con un buque escuela de la Marina alemana a pocos cientos de pies. Él argumentó que la instalación de un dispositivo tan grande no podría haber pasado desapercibida. Y la idea de una mina a la deriva, dado el lugar de la explosión, profundamente dentro o debajo del barco, casi con certeza se habría atascado en el fondo marino mucho antes de poder llegar al barco mismo. También señaló que, en su experiencia, las minas que detonaban debajo de los barcos tendían a provocar abolladuras en grandes partes del casco, no una subida corta y brusca, que fue lo que se observó con la quilla del Maine. En cambio, argumentó que un incendio en el depósito de carbón había detonado el polvorín de 6 pulgadas adyacente, lo que a su vez provocó la explosión de buena parte del polvorín de 10 pulgadas. Cuando esto detonó, levantó las cubiertas y empujó hacia abajo la parte inferior del barco, ya que la proa no se había separado completamente del barco de inmediato. Esto habría provocado que la quilla, frente a la explosión, fuera levantada por las partes superiores del barco, arrastrándola hacia arriba, mientras la explosión descendente creaba un punto débil donde podía doblarse. La proa se desprendió casi totalmente y se hundió rápido, primero de nariz, combinado con el resto del barco, siendo empujado hacia adelante por el agua. Para llenar el vacío tras la explosión, se habría producido un efecto acordeón y dejado la quilla doblada como se encontró. Él señaló que la pólvora negra de combustión lenta de las cargas del cañón de 10 pulgadas habría producido una gran cantidad de fuerza sostenida, al menos en lo que respecta a las explosiones, en comparación con algunas de las pólvoras sin humo más modernas, que producirían un efecto algo diferente, en forma de una explosión mucho más rápida y devastadora. Pero las cosas seguirían su curso hasta 1910. Para este momento, la guerra hispano-estadounidense había terminado hacía mucho. Cuba era independiente y los restos del Maine ocupaban un espacio bastante valioso en el puerto. El Congreso aprobó fondos para rescatar los restos, recuperar la mayor cantidad posible de cuerpos que aún estaban dentro, así como examinar los restos un poco más de cerca, y luego hundirlo de nuevo en aguas más profundas donde no molestaría a nadie. Con la oportunidad de examinar los restos más a fondo y sin la cuestión de la guerra sobre ellos, se convocó así una nueva junta de investigación. El plan era construir un dique seco alrededor de los restos, drenar el interior, examinarlo y cortar las partes más dañadas para rescatarlas por separado. Luego hacer que casi todo el barco fuera hermético para reflotarlo. Este trabajo comenzó a finales de la primavera y principios del verano de 1911, pero a medida que avanzaba la operación parecía convertirse en una carrera contra el tiempo. La mitad trasera del barco estaba, por supuesto, en las mejores condiciones para ser reflotada. Al bombear toda el agua fuera del dique seco, se descubrió que estaba bajo gran presión externa y al parecer necesitaría refuerzos pronto. El refuerzo se planeó para pasar por la proa destrozada, lo que implicaba retirarla rápidamente. Por eso, las inspecciones deben hacerse antes de que el tabique estanco ceda e inunde todo. Para ahorrar tiempo, gran parte de la investigación se haría tomando la mayor cantidad posible de fotos detalladas para examinarlas después. Los ingenieros del ejército de Estados Unidos lograron apuntalar el tabique estanco sin afectar la proa, después de un poco de ingenio, lo que significó que terminaron con muchas fotos y una extensión de tiempo para examinar físicamente el barco. Todo esto llevó a la Junta Breland, nombrada así por el almirante que la supervisó. Para 1912, la mayoría de los restos del naufragio fue reflotada, llevada mar adentro y hundida, quedando solo los objetos más pesados en el lugar, incrustados y luego cubiertos por el lodo. El nuevo informe descubrió que los daños al barco eran en realidad mucho peores de lo que la Junta de 1898 había pensado. Era comprensible ya que operaban con visibilidad limitada. Curiosamente, sin embargo, estuvieron de acuerdo con el teniente coronel Bucknell en eso. La curvatura de la quilla frente a los compartimientos de municiones fue causada por la explosión del compartimiento principal delantero, no por una mina. Dicho esto, aún así concluyeron que el principal culpable de todo el incidente fue algún tipo de mina.
Solo una mucho más pequeña colocada en una zona muy diferente, considerablemente más atrás, a popa. Informaron que una fuerza externa movió hacia adentro unos 10 metros cuadrados del revestimiento del casco, mientras que la mayor parte fue desplazada hacia afuera. Este revestimiento desplazado hacia adentro era, según creían, prueba de que una mina detonó el compartimiento de municiones de 6 pulgadas, lo que luego activó el de 10 pulgadas, de regreso al otro lado del Atlántico. Bucknell seguía escéptico sobre la teoría de la mina, señalando que las explosiones internas y la deformación del barco podían doblar las planchas, tanto hacia adentro como hacia afuera. La mina se propone ubicar justo detrás de los compartimentos de municiones de 6 pulgadas hacia babor. Debería haber causado más daño a los espacios de maquinaria frontales, casi junto al compartimento de municiones que habría explotado. Comparada con la quilla doblada y deformada, que estaba 10 a 15 marcos más adelante. Aún así, la narrativa oficial de algún tipo de mina se mantuvo durante las siguientes 6 décadas más o menos, hasta que, en la década de 1970, el almirante Rickover, quien para ese momento ya había puesto un reactor nuclear en casi todo lo que probablemente le permitirían, decidió revisar el hundimiento él mismo, junto con un considerable grupo de otros expertos. Aunque el naufragio ya no podía arrojar nuevos resultados de ninguna manera, la gran cantidad de fotos de alta calidad tomadas en 1911 junto con documentos y otras descripciones permitió realizar una investigación, utilizando técnicas mucho más avanzadas de arquitectura naval que ahora estaban a su disposición. Ahora leeré una parte del informe, la sección que se refiere a la evaluación del naufragio en sí, comentarios sobre las pruebas. Se hicieron 3 exámenes de los restos, uno para la Corte de Investigación de Estados Unidos en 1898, otro por buzos españoles ese mismo año y un tercero para la Junta de Inspección y Revisión en 1911. La descripción de los restos en el informe de la Corte de Investigación de 1898 provino principalmente de las inspecciones de buzos en aguas turbias. Los buzos españoles que investigaron los restos en 1898 estaban aún más en desventaja porque los españoles sabían menos sobre el barco. Entre 1898 y 1911 y el desagüe se llevaron a cabo varias operaciones de salvamento. Se alteraron elementos menores del naufragio. En 13 años la pólvora se disolvió, el acero se oxidó y la madera se pudrió, pero las partes esenciales quedaron intactas. La inspección de 1911 se hizo al aire libre tras desaguar los restos en un tablestacado. Esto permitió la identificación precisa de casi cada parte de los restos, la medición de desplazamientos y el registro fotográfico. Aunque hubo tiempo entre la explosión y la inspección de 1911, nuestro análisis de los restos se basó en los datos de ese año. Las declaraciones, fotos y bocetos de los restos en el informe de 1911 son generalmente consistentes. Las fotos se tomaron mientras avanzaba el desagüe y se desmantelaban los restos. A veces, el material de los restos se retiró entre las fotografías. Esto se tomó en cuenta en la interpretación de las fotografías. Evidencia de una explosión en el compartimiento de municiones. El estado de la estructura destrozada del buque principal, con costados y cubierta arrancados, demuestra sin duda que hubo una gran explosión interna. Así reaccionan al ver las fotos de los restos. La impresión se confirma por similitudes con experiencias posteriores. Un estudio reciente analizó la efectividad de ojivas detonando explosivos en cascos de destructores, considerando tipo, tamaño y ubicación de las cargas. El daño producido fue notablemente similar al que se encontró en el principal. La explosión interna en el principal fue sin duda una explosión de la Santa Bárbara, ya que solo las Santa Bárbaras contenían una cantidad de material explosivo suficiente para causar el daño documentado. Los restos confirman que la explosión ocurrió en las Santa Bárbaras delanteras, pues las traseras quedaron intactas en la parte menos dañada del barco. Magnitud y ubicación de la explosión de la Santa Bárbara. Es evidente que no explotó todo el contenido de las Santa Bárbaras delanteras. Esto se comprueba porque se hallaron restos sin detonar de municiones de libras 1, libras 6, 6 y 10 pulgadas esparcidos dentro y fuera del naufragio. Por lo tanto, se examinó la evidencia para determinar qué cantidades de pólvora explotaron y para determinar el área en la que se centró la explosión. Esta es el área que debemos examinar para encontrar pistas sobre la causa inicial. La ubicación de la explosión se determina observando los daños en la tubería principal
La dirección y la forma en que las cubiertas superiores fueron arrancadas indica que el centro de la explosión estaba en la parte trasera del complejo de la Santa Bárbara de proa. El mamparo longitudinal entre la Santa Bárbara de 10 pulgadas A13M y el depósito de carbón A15 en estribor seguía unido al fondo interior, y parte del mamparo 21 entre la sala de municiones fija de proa y la Santa Bárbara de 6 pulgadas de proa A6M seguía unida al lado de estribor del casco. Mamparos similares en el lado de babor fueron completamente arrasados, lo que indica que las fuerzas de la explosión fueron mayores en el lado de babor que en el de estribor. Finalmente, el daño al fondo interior fue más severo en la región debajo de la Santa Bárbara de reserva de 6 pulgadas a 14M, que estaba en el lado de babor alrededor del marco 27. La conclusión de 1911, que el centro de la explosión estuvo en la Santa Bárbara de reserva de 6 pulgadas, se mantiene con la evidencia actual. Los detalles del daño estructural también contienen alguna evidencia relacionada con la cantidad de pólvora que probablemente explotó. Esta evidencia se interpreta gracias a la experiencia de la Segunda Guerra Mundial con explosiones de bombas en barcos ligeros similares al principal. La magnitud del daño causado por las bombas se ha relacionado con la cantidad y el tipo de explosivo que contenían. Buscando la magnitud de daños similares por explosión interna en el principal, encontramos que dichos daños llegaron hasta la cuaderna 54, pero no más allá. Hacia adelante del centro de la explosión, ubicado alrededor de la cuaderna 27, el daño interior por la explosión llegó hasta el extremo de la proa. A partir de esto, se estima que explotaron entre 10.000 y 20.000 libras de pólvora. La estimación considera que los almacenes de municiones del Maine tenían pólvora prismática marrón, no explosivos de alto poder como los usados en la Segunda Guerra Mundial. Se asume que la pólvora negra o marrón es aproximadamente 2/3 tan efectiva para causar daños estructurales como el mismo peso de trinitrotolueno. Se estima que el contenido de pólvora de los almacenes delanteros estaba en el almacén de reserva de 6 pulgadas A14M 11190. En la sala de municiones fijas delantera, A9M poco más de 6.700 libras esterlinas. En la sala de proyectiles delanteros de 10 pulgadas, A12M libras 2.498. En el polvorín delantero de 10 pulgadas, A13M, libras 39.500 y en el polvorín delantero de 6 pulgadas, A6M o 12.262. Para un total de poco más de 72.000 libras esterlinas. La evidencia muestra que la explosión ocurrió en el polvorín de reserva de 6 pulgadas a 14M, donde explotaron entre libras 10.000 y libras 20.000 de pólvora. La mayoría de las libras 11.190 en el polvorín de reserva de 6 pulgadas a 14M explotó, posiblemente junto con parte del contenido de los polvorines cercanos. Sobre el daño en el fondo bajo el centro de la explosión, la Junta de 1911 concluyó lo siguiente. La Junta concluye que los daños en el fondo del compartimiento principal fueron causados por una explosión de baja potencia. Exterior del barco, entre marcos 28 y 31, golpe B en babor. Esto provocó la ignición y explosión del depósito de reserva de 6 pulgadas. A14M indicó que el contenido tenía mucha pólvora negra. La explosión más o menos completa del contenido de los compartimientos de municiones delanteros restantes siguió a las explosiones de los depósitos, resultando en la destrucción de la nave. Esta conclusión se basó casi por completo en el aspecto de la estructura inferior dañada en babor entre los marcos 22 y 33. Usando marcos, bandas y filas de planchas del fondo como referencia, la Junta de 1911 identificó 4 secciones dañadas del fondo. La Junta informó que la sección 1 del fondo estaba desplazada hacia adentro y las adyacentes hacia afuera. El desplazamiento de la sección 1 fue considerado por la Junta como prueba de sus conclusiones previas. No creemos que esta conclusión se derive de la evidencia. De hecho, parece más apropiado concluir a partir de toda la evidencia que no hubo una explosión externa. Los argumentos para esto son los siguientes. Toda la estructura inferior en esta área fue desviada hacia abajo, excepto A, la pieza de la sección 1 del revestimiento exterior del fondo alrededor de las tracas B y C que fue doblada hacia adentro sobre el fondo interior severamente aplastado y B, el borde adyacente de la traca de estribor Garboard A que fue doblado ligeramente hacia adentro. El revestimiento de la sección 1 doblado hacia adentro fue doblado suavemente, no severamente destrozado, y no muestra evidencia de ruptura o deformación típica de una explosión de contacto externo o cercana.
Las minas de contacto españolas de la época contenían una carga de 100 a 200 libras de algodón pólvora. Una carga así habría destruido el fondo exterior en un área de 15 a 25 pies de diámetro. Probablemente también habría roto la quilla si explotaba en o cerca de la franja B. La ubicación de la carga solo era necesaria si la explosión encendía el almacén de 6 pulgadas, la quilla no se rompió ahí y el revestimiento del fondo no muestra las deformaciones típicas de una explosión externa. El revestimiento interior del fondo estaba más deformado que el exterior en esta zona, lo cual es contrario a lo esperado. Si hubiera ocurrido una explosión externa, si no ocurrió una explosión externa en las cercanías del cuadro 30, el plegado hacia adentro de la parte del revestimiento inferior de la sección 1 en esa área debe explicarse de alguna otra manera. Sin embargo, no se encuentra una explicación sencilla. Algunas formas posibles en las que pudo haber ocurrido son las siguientes. El pañol de reserva de 6 pulgadas estaba limitado por mamparos transversales en los marcos 24 y 30 y por 2 mamparos longitudinales, de los cuales el interior estaba directamente sobre la franja B. También había una viga longitudinal entre el forro interior y exterior del fondo en la franja B. Cuando explotó el pañol, tanto los forros del fondo como los mamparos se rompieron. Parece plausible que el fondo interior alrededor de los límites del forro de la sección 1 podría haberse roto antes que los mamparos. Luego, cuando los mamparos fueron desplazados violentamente, un instante después, las piezas unidas de la estructura del fondo fueron lanzadas hacia arriba. Durante el proceso, el forro interior del fondo y la viga longitudinal se doblaron y fueron lanzados hacia arriba. Otro fenómeno que podría haber contribuido a la posición final del forro del fondo de la sección 1 es el siguiente. Las rupturas en el fondo habrían dejado que gases explosivos de alta presión del compartimiento se expandieran hacia la estructura inferior, empujándolo hacia un lado y también por debajo del barco, desplazando el agua. El posterior regreso del agua y la rápida inundación dentro del barco podrían haber causado que el revestimiento exterior del fondo, sin refuerzos ni soporte, se doblara hacia adentro hasta su posición final. Flexión interna del borde de la traca de fondo de babor. Una placa del fondo puede explicarse así. Antes de la explosión, el borde de la traca A estaba remachado al fondo de la sección 1. Cuando la sección 1 fue elevada por los mecanismos mencionados, el borde de la traca A fue arrastrado hasta que fallaron los remaches. La fuerza del impacto contra el fondo del puerto pudo haber causado la flexión hacia adentro de la sección 1 y la traca A. Tras la explosión, el barco se hundió de inmediato. Aunque estas explicaciones sobre el estado de la placa son conjeturales, un suceso como el plegado hacia adentro de la sección 1 no es único en el campo de la respuesta estructural a cargas explosivas. La evidencia del fondo dañado del barco principal indica que no hubo explosión externa. ¿Daños en quilla y proa? El Tribunal de Investigación de 1898 concluyó que la explosión principal fue iniciada por una mina debajo del barco en la zona, cerca del marco 18. La evidencia principal fue la quilla entre los marcos 18 y 22 y la posición de la proa según las inspecciones de los buzos. La quilla estaba doblada en forma de B invertida, con la parte superior de la B por encima del agua, y la sección de proa estaba girada hacia babor y volcada sobre su costado de estribor. Se creía que estos desplazamientos fueron causados por una explosión externa bajo la quilla, cerca del marco 18, está bajo el compartimiento de municiones delantero de 6 pulgadas A6M. Después de desaguar el naufragio, la Junta de 1911 determinó que la explosión ocurrió en el compartimiento de reserva de 6 pulgadas A14M cerca del cuadro 27, no en el cuadro 18, y que fue iniciada por una explosión externa debajo de esa ubicación. Como se explicó antes, la evidencia confirma que este es el centro de la explosión, pero no que fuera causada por una explosión externa. Por lo tanto, la evidencia de ninguna manera, forma o modo respalda la conclusión de 1898. La forma en B de la quilla y el vuelco de la sección delantera fueron resultados secundarios de la explosión del polvorín que no tienen relación con si hubo una explosión externa. Sin embargo, en la superficie son fenómenos bastante sorprendentes. Presentamos la explicación sobre las posiciones de la quilla y la proa para concluir la discusión de los restos. La explosión destruyó la viga del casco al remover costados, romper cubiertas y reducir el espacio entre los fondos. La proa se separó de la popa, salvo donde ambas seguían unidas por la quilla y el fondo cercano, principalmente por el forro de estribor. La cubierta se rompió en el marco 24 por la explosión. Las secciones delanteras de esta cubierta se doblaron hacia arriba y adelante sobre la proa, arrastrando partes de las cubiertas de literas, principal y superestructura.
Luego ocurrió otra fase de destrucción por el hundimiento de las secciones del frente y atrás. El reposicionamiento de la cubierta protectora y otros pesos hizo que la sección delantera fuera extremadamente inestable y volcó sobre su costado de estribor. Aunque la estructura inferior restante que conectaba las secciones delantera y trasera sí contenía algunos elementos estructurales intactos, estos por sí solos no eran lo suficientemente fuertes, sin el apoyo de los costados y cubiertas del barco, para resistir la flexión y torsión causadas por la sección delantera volcada. Debido a la forma de la parte restante de la sección delantera y a su condición de estar sobrecargada en la parte superior, el extremo de popa de la quilla de la sección delantera, aproximadamente en el marco 17, se elevó muy por encima de su posición normal. Esto dobló la quilla y el forro del fondo a posición vertical entre los marcos 21 y 17, como se indicó en las investigaciones de 1890 y 8 y 1911. La popa del casco se inundó por el agujero, haciendo que la parte intacta del barco se inclinara hacia adelante. Dado que la estructura del fondo que conectaba las secciones de proa y popa probablemente ya estaba en el fondo del puerto en el marco 21, continuó el hundimiento de la sección de popa. Dobló la quilla y el fondo cerca del marco 35 al presionar el fondo del barco entre los marcos 35 y 21 contra el puerto o al colgarlo de la proa volcada en el marco 179. La secuencia precisa de los eventos que ocurrieron no puede establecerse sin experimentación o un estudio adicional, pero parece claro que el mecanismo general que explica el estado final y grave de la sección de proa del naufragio no involucra una explosión externa al casco. Entonces, en general, ¿qué fue lo que pasó? Probablemente un incendio en el compartimiento de carbón A16. Incendios de este tipo ya habían ocurrido antes, como hemos visto, y de hecho sucedían con bastante regularidad en los años previos a la destrucción del Principal. Incluso llegaron a amenazar los almacenes de municiones de un barco durante el día cuando había más hombres presentes. La explosión ocurrió de noche, cuando había menos hombres inspeccionando compartimentos y almacenes de municiones. Los incendios en los compartimentos de carbón como este, especialmente con este tipo de carbón, eran difíciles de detectar al principio. Podían arder lentamente bajo la superficie del carbón, aislados por el mismo material. Podían subir la temperatura localmente sin calentar la pila de carbón lo suficiente para activar la alarma. El búnker principal no fue inspeccionado durante 12 horas antes de la explosión, según el programa de inspecciones. Pero ese fue un periodo lo suficientemente largo como para que otros incendios en búnkeres de carbón demostraran que había tiempo suficiente para que un incendio en el búnker comenzara a calentar los mamparos intermedios y luego incendiara el contenido de los compartimentos adyacentes. Como la reserva del polvorín de 6 pulgadas, en resumen, Maine simplemente tuvo mala suerte.